Gracias por seguir con nosotros. Es un gusto recibir en este espacio este martes al profesor Jorge Santa Cruz, periodista independiente y profesor universitario. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Ceci. Muy contento de saludarla a usted, al equipo y a la audiencia. Muy buenos días. Muchas gracias, es un gusto como siempre conversar con usted, profesor. Hemos visto durante los últimos días lo que está ocurriendo en diversas universidades, tanto de Estados Unidos como de Europa, estas protestas pro-palestinas. Respecto a esta situación y lo que ha ocurrido durante los últimos meses en Gaza, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es el actuar de los Estados Unidos frente a estas acciones, estas situaciones? Cómo no, Ceci, desde el punto de vista de su servidor, es una actuación que conlleva complicidad con el genocidio que se comete en Gaza y con una serie de abusos que tienen ya muchísimos años por parte de Israel en la Cisjordania ocupada. Están muy preocupados en el estado profundo de los Estados Unidos, por ejemplo, lo mismo en Europa, por las manifestaciones de protesta que exigen un cese al fuego y que exigen que Israel respete los derechos humanos. Los funcionarios universitarios reciben presiones de parte del gobierno de los Estados Unidos, en tanto que a las fuerzas israelíes se les da prácticamente carta blanca para seguir cometiendo toda clase de violaciones a los derechos humanos de la población palestina. Existe un medio, Ceci, en Estados Unidos que se llama ProPublica. Este medio se especializa en detectar y dar a conocer abusos de poder por parte de gobiernos y de ejércitos. Pues bien, ProPublica encontró que 5 batallones israelíes habían incurrido en violaciones a derechos humanos de los pobladores palestinos de Cisjordania. Le dio el informe, lo supo el Departamento de Estado, y el Departamento de Estado dijo ayer que 4 de estos batallones ya corrigieron los errores, podrán seguir recibiendo ayuda de los Estados Unidos, pero que otro batallón sigue bajo sospecha. El batallón se llama Netzach Yehuda y que lo están investigando y que si lo encuentran culpable de abusos, pues le van a quitar la asistencia militar a de los Estados Unidos al batallón Yehuda. Ceci, su servidor ve en esto una clara acción de propaganda para justificar el mantenimiento, para justificar que continúe el apoyo de los Estados Unidos a las fuerzas genocidas de Israel, tanto en Cisjordania como sobre todo en este momento en Palestina. Su gentil audiencia puede decir, a ver, Jorge, ¿cómo afirmas esto si Estados Unidos probablemente retire la ayuda militar al batallón Netzach Yehuda? Por lo siguiente, los abusos por los cuales es investigado este batallón ocurrieron en la Cisjordania ocupada antes de que comenzaran las hostilidades el 7 de octubre del año pasado, antes de que Hamás lanzara la operación bélica y terrorista contra Israel, en algo que parece muy sospechoso, porque hemos dicho aquí que Hamás tiene antecedentes de que pues tiene entre sus fundadores a gente de Estados Unidos y de Israel. A ver, Ceci, para no alargarme, esto es una medida de hipocresía de Estados Unidos el probablemente sancionar al batallón Netzach Yehuda por lo siguiente.
Estados Unidos guarda silencio ante la limpieza étnica y ante el genocidio que se ha perpetrado en Gaza del 7 de octubre para acá. Gravísimo. Y Estados Unidos simple y sencillamente se calla. Por otro lado, Ceci, con esto concluyo porque no deseo alargarme, no deseo cansar a la audiencia, a menos que usted tenga algún comentario o pregunta. Su servidor considera que para que un país sancione militarmente a otro es porque debe tener la autoridad moral para hacerlo. Y bien sabemos que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sobre todo las agencias de inteligencia de ese país son señaladas de cometer infinidad de crímenes. Por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Voy a dar solo un ejemplo. La tortura y las vejaciones a las que sometieron a presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib a principios del año 2003, hace 21 años. Abusos que en realidad quedaron en la impunidad. Todos esos abusos que cometieron contra presuntos terroristas a los cuales no se les comprobó nada y que tuvieron detenidos en jaulas, literalmente en jaulas, en Guantánamo, en la base de Guantánamo, en Cuba. Hoy Estados Unidos quiere darse aires de pureza y según esto podría sancionar a un batallón de soldados ultraortodoxos, haciendo caso omiso de todo lo demás, de todos los otros crímenes que están cometiendo los israelíes en Gaza y en Cisjordania. Crímenes que incluso vienen desde 1947-48, cuando provocaron la primera Nakba, es decir, cuando provocaron la salida forzada de más de 700,000 personas. Hoy hay alrededor de 5 millones de palestinos exiliados en el mundo porque Israel, la Gran Bretaña, Estados Unidos y sus cómplices así lo han provocado. Entonces, Ceci, si se quiere sancionar abusos, que se comience primero por los abusos que se cometen por parte de las tropas de los Estados Unidos, que se investiguen todos los abusos que cometen los israelíes, que se sancionen, que se investiguen y sancionen todos los abusos de británicos, de franceses, incluso de rusos o de ucranianos o de chinos, porque para ponerse como buenos se necesita realmente serlo y no aparentarlo. Ceci, es el comentario que me permití preparar para usted y para su audiencia. Profesor, efectivamente, pues muchos de estos abusos han sido dados a conocer por diversos periodistas. Uno de ellos se encuentra, pues bueno, en este proceso que podría ser pues extraditado a los Estados Unidos. Recordemos Julian Assange, quien ha denunciado los abusos, por ejemplo, de países como Estados Unidos, y es de verdad... Vemos cómo países como Estados Unidos, como Israel, actúan con esta impunidad, con esta libertad, con las violaciones contra otros países y no se mide con la misma vara, por ejemplo, con lo que han hecho con países como Rusia. Hay que dejar claro que pues ninguna guerra es justificada. Hay motivos en diversas guerras, en diversas luchas, pero ninguna guerra es justificada porque estamos hablando de la muerte de personas inocentes, profesor. Sin embargo, vemos también cómo la comunidad internacional tiene esa doble cara. Por un lado, a presidentes, a naciones como Rusia, pues la miden de distinta manera, lo sancionan, y países como Israel, pues simplemente pueden actuar con esta libertad, y lo estamos viendo específicamente en esta guerra
contra la comunidad palestina. Totalmente de acuerdo, Ceci. Un servidor considera que al interior el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin es sospechoso, por lo menos sospechoso de represión política. Pero, Ceci, por el otro lado, hay que reconocer que a Putin y a Rusia los están acorralando cada vez más, cada vez más, cada vez más ahora con este amago de colocar, por ejemplo, armas nucleares en Polonia. Lo que sucedió con la población rusa o de ascendencia rusa o de filiación prorrusa en lo que ahora son repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk, por supuesto que daba motivo para que hubiera una protesta de parte de Moscú y en todo caso una guerra de liberación. Debiéramos de ser parejos y todos debiesen dejar de investigarse. Un servidor ve cómo se habla mucho del holocausto, pero ¿cuántos otros holocaustos más se han cometido por los que se dicen buenos? Y estos todos han quedado impunes, Ceci. Así es, profesor. Como siempre, es un placer platicar con usted. Le mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana, profesor. Será un placer, Ceci. Saludos a usted, a la audiencia y a su equipo. Muchas gracias. Un abrazo. Él es el profesor Jorge Santa Cruz. También es periodista independiente, profesor universitario que este martes estuvo con nosotros.